O sea que M, que es como una biyección, o sea que su inversa también es smooth. Y déjame ver si tiene que cumplir algo más. Puede ser. Pero bueno, empezamos con el ejercicio. Está. El cono es esto. Eh, y si no quiero que tenga el vértice, se lo saco. Y tal, acá lo único que me dice es que el cono este puede tener un ángulo más grande. Estoy usando colores muy parecidos. A ver. El KS lo único que me dice es que el cono puede ser o más gordo o más flaco. Bien. Está. Entonces lo que hago es, voy a parametrizar, voy a elegir una parametrización del cono. Definida en un abierto de R2. El abierto va a ser, que este es R2 más, bueno, R2. El abierto va a ser, agarro un ángulo acá, que yo les digo cuál es, y, y agarro, sería todo lo que voy a pintar en verde, o sea, todo eso verde, sería todo así, pero para el infinito, ¿no? ¿Ok? Lo borro porque está un poco molesto. Y eso lo defino así, el abierto es dado en coordenadas polares por el ρ, o sea, el radio, y el ángulo, que es 0, 2p, pi, seno de alfa, y seno de alfa es eh, esto que viene de agarrar acá el ángulo que quiero y hacer, ¿cómo lo explico? Tengo el círculo, el ángulo que quiero es este de acá. No sé si se entiende. Si no se entiende algo, me avisan porque no soy muy bueno explicando. Eh, ¿Cómo se dice? El ángulo que quiero es este de acá, ponerle alfa, y lo que hago es, Pitágoras. Por ejemplo, este creo que sería K, y acá es K por, si es un círculo fijo, M. Entonces te queda tangente a la menos 1 de K. O capaz que es al revés, es K por M, y acá K. Ahí. Se entiende igual la idea. Gracias. Gracias por el feedback. Ta. Lapicito. Ahí. Bien. Está. Y la parametración es, nada, es igual que las coordenadas esféricas. Solo que ahora en este abierto. Y o sea, igual, exactamente igual. Cambio el ángulo para que me quede una rotación entera. Bueno, no una rotación entera porque me va a faltar una línea. Me va a faltar, o sea, voy a parametrizar todo, pero como siempre pasa lo mismo, que queremos que los mapas de parametrización sean de abiertos en abiertos, me va a faltar una línea en el coso, ¿no? Que va a ser así. Pero en realidad no importa porque la parametrización esta es inyectiva y como es inyectiva y también es inyectiva en el diferencial, que es lo que explico acá. Y como, y como es inyectiva en el diferencial y el diferencial es de R2 en R2, también el diferencial es. Eso quiere decir que si yo pego esto con un cociente,
el cociente es también un mapa smooth, y lo que me da es exactamente una parametrización del cono, y funciona todo bien. Es un teorema, creo, no es muy difícil de probar. Creo que lo que se llama es que es que el mapa las parametrizaciones son sobreyectivas y submersivas, no sé cómo se dice en español. Y ahora voy a probar que es, como digo, inyectiva y todo eso. Primero, como a ver si agrando la pantalla, capaz que está muy chiquito. Ratón. Y ahora borro los dibujitos. Entonces, está. Como yo me definí esta, esta parametrización, veo que puedo escribir el cono como la tercera coordenada. O sea que para todo x y z, tengo que la imagen está contenida en el cono. Está. O sea, que ya veo que es cosa. Eh, Bien. Y para ver qué es inyectiva, solo tengo que ver que cono. Voy a poner una C para el cono. Y para ver qué es inyectiva, tengo que ver que está. Es un punto para cada cosa. Entonces agarro un ángulo y tengo que el ángulo. Acá estoy viendo que. Qué tarado que soy. Perdona, confundí la parte. Acá estoy viendo nomás que va al cono, que es una parametrización tipo del cono. No estoy parametrizando cualquier otra cosa. Ta. Y lo que digo es, eh, si tengo X y Z que cumplen esto, entonces cumple mi parametrización. O sea que mi parametrización realmente va al cono. Y como teta es, esto es lo que decía, que como teta va de 0 a 2 pi seno de alfa, y seno de alfa lo definí de manera que quede en 0,2 pi, tengo que cubre todo excepto solo un punto, y como expliqué recién, me va a armar una parametrización si veo que es inyectiva y el diferencial es inyectivo. Está. Yo sabía que me había salteado algo. Ratón. Si voy muy rápido, también me avisan, porque... Todo bien por ahora. Gracias. Entonces veamos que es un difio. Para eso veo que primero que phi es inyectivo. Por definición, o sea que la parametrización es inyectiva. Por definición de inyectividad, o sea, para ver qué es inyectiva, quiero ver que esto implica que son el mismo punto. Entonces, si tengo que tenga el mismo, o sea, si tiene, o sea, lo que yo estoy dando acá es un radio y un ángulo. Si yo doy el mismo radio por esta parte de acá, veo que dividiendo por coseno de alfa, me da que tiene que ser el mismo radio. Y si yo doy, eh, y si yo doy dos ángulos, ahora que sé que el radio tiene que ser el mismo, puedo dividir acá y veo que coseno de alfa, sino de alfa, tiene que ser lo mismo que coseno de alfa prima, digo, de teta prima sobre seno de alfa. Y se cuenta, ¿no? Esto es sí solo sí, esto más la periodicidad, y la periodicidad está definida tal que pase esto. Entonces necesariamente tiene que ser el mismo ángulo. Entonces es inyectivo. ¿Está? Es jacobiano, o sea, quiero ver ahora que el diferencial es inyectivo. Para eso vemos el jacobiano. Esto es obviamente inyectivo, ¿no? Porque coseno de alfa no es cero. Eh, pero las cuentas están hechas acá. Ejercicio 9.
Entonces acá calculé las derivadas parciales, y el jacobiano son las derivadas parciales. Eh, no sé si quieres que vaya en detalle cómo calcular las derivadas parciales, me parece medio... No, no, está bien así. Está. Ahí va. Bien. Entonces está. Entonces tengo el jacobiano y está. Esto es obviamente linealmente independiente, entonces tengo que el diferencial es inyectivo. Y por eso tengo un difeomorfismo. Acá no lo escribí, pero es todo el argumento ese de que puedo pegar la parte que no llego con mi difeomorfismo. Eh, Ahora veamos qué es una isometría, y para eso tengo que en realidad, quiero con el plano, ¿no? Entonces voy a ver que el U, el conjunto este que me dice, en realidad es el plano. Y para eso lo parametrizo de la forma obvia, que es por coordenadas esféricas. Digo, coordenadas polares. Ok. Bien, entonces, por abajo. No me gusta que mis dibujos me sigan. El coeficiente de la forma fundamental. Ok. Entonces, para ver que que es una isometría, entonces, una isometría, sí, sí, solo sí, conserva la primera forma fundamental. Es un teorema del curso. Eh, estos son de la parametrización. Esta es de X, esta es la parametrización de X, que está coordenadas polares, y me queda esta es la parametrización, y la del cono, haciendo cuentas, o sea, esta, me queda, o sea, en realidad es la parametrización de esto, ¿no? Pero esto es porque paso por uno. Esta es la parametrización de, esto sería el mapa ese que vos querés, o sea, esto es de U a el cono, ¿no? Pero lo que estoy haciendo acá, como paso a coordenadas polares, en realidad voy de R2 a el cono, y ¿cómo se dice? Donde lo que hago es pasar por coordenadas polares, por x a la menos 1. Y me da que estos son los coeficientes de la forma fundamental, están acá. Son estos. Bien. Además, subir un poquito a la parte de la parametrización. Bueno, Bueno, o sea, por lo que entendí que dijiste es, eh, escribís R2 en polares, entonces ahí tienes la parametrización del plano, si querés. sí, Y en esa otra, en la phi esa, lo que haces es, a R2 lo escribís en polares, entonces te quedan rotita, y después esa simetría iría de R2 al cono. claro. El tema lo que me molesta un poco es el ángulo, porque ahí tu ángulo no va a 0,2pi, y R2 si parametrizas con polares sí va de 0,2pi, ¿no? O sea, claro, no es polares, polares, es, claro, no es Ah, no, polares, pero abajo polares, también. claro, es polares a C2 pi seno de alfa, Ah, es está, no, como, abajo claro, dijiste lo mismo, entonces está bien, perdón. Pensé que sí, abajo sí. era de 0,2pi y acá no. Claro, no, es que no lo dije en voz alta, es eso. Entonces está bien, está bien. Sí, me parece que funciona así. Si los compañeros si tienen alguna duda. Todo bien por acá. Tengo un chat acá. Ah, Ah, buenísimo, entonces. Gracias, dale, Sebastián. muchas gracias. Yo me voy yendo. Suerte con la Dale, clase. pases bien. Parte. Bueno, entonces, la idea hoy es arrancar el práctico 5. No sé si tienen algún ejercicio en mente para mirar. Creo que el 3 no sé, porque los otros que son de entrega como que
los estuve ahí bichando, es como que se hacen, digo, no encontré nada muy complicado. Ah, estás muteado, Brian. Perdón, no, que decía que Julián a este lo sabe hacer. A ver cómo fue que encaramos la otra vez. El tema es así. Es recordar un poquito qué quiere decir que la curva sea una geodésica. O sea, tenemos un mapa C1 de un intervalo en R a la superficie. Que sea geodésica, digamos, es geodésica. Esta es la definición. Si la derivada covariante de la velocidad, que por definición esto es la aceleración proyectada al tangente, o sea que era la aceleración menos la aceleración, así lo había visto el viernes, aceleración en la dirección normal, por la dirección normal. Esto lo que está haciendo es, al vector de aceleración, le está sacando la proyección en el normal. Entonces queda solo la parte que está en el tangente. Y que sea una geodésica es que esto sea cero. O sea, que la aceleración no esté en el tangente. No, o sea, no tiene ninguna componente en el tangente, sea normal. Sí. Sí. Bien. Entonces, hay que entender un poquito qué quiere decir esto. Entonces, esto es que dos superficies sean tangentes en un punto, es que sus planos tangentes en ese punto coinciden. Entonces, que sean una curva, es que pase eso para todas las curvas. Entonces sería algo como que el tangente en P de S tiene que ser igual al tangente en P. Vamos a ponerlo distinto. El tangente en alfa de T de S tiene que ser igual al tangente en alfa de T de ese techo para todo T en el intervalo. O sea, a lo largo de la curva los tangentes son iguales, para cada tiempo fijo. O fijas un tiempo, se te da un mismo punto en R3, y ahí los dos planos tangentes son iguales. El dibujo que hicimos la otra vez sería algo así. Por ejemplo, como un cilindro acá, y el plano acá abajo. Entonces, la curva ahí que se intersectan, los dos tangentes, está acá abajo. Entonces, claramente, el plano tangente de R2 es el mismo plano, y en esta superficie azul, el plano tangente justo en esa recta es R2 también. O sea, es el rojo. Sí. Entonces, lo que dice esto es que para cada T vos agarras alfa de T fijo, es un punto de R3, ambas superficies se tocan, pero aparte los tangentes son iguales. Entonces hay que juntar esas dos cosas. ¿Cómo juntamos que lo que queremos probar es que si es geodésica para una, entonces es geodésica para la otra? Entonces, ¿cómo haríamos eso? A ver si se te ocurre cómo concluir ahí. Déjame ver. Tengo... ¿Cómo concluir? Ahora no se me ocurre mucha cosa. Tengo el ejemplo de la tangente. Puedo decir que en ambos lados las primeras formas son... las primeras formas son las mismas.
Mm, Este, no sé si se puede probar eso. no sé si puedo tener las mismas primeras formas, después puedo ver. Ahí es más fácil, digamos. Con lo que estás listo ahí sale al toque. Suponete que alfa es una geodésica para S. Sí, Esto quiere decir que la derivada covariante de la velocidad da cero. sí, sí, exacto. Y también va a ocurrir lo mismo. Está, sí. Entonces vos querés ver qué pasa eso mismo para ese techo. Y para, y para ese techo. mm, Bueno, yo también tengo, si el plano de tangente es el mismo, los vectores normales ahí también en los puntos van a ser los mismos y está, Claro, ya está. es eso. La curva es la misma y los normales son los mismos. Está, la curva era eso. Sí, yo me estaba yendo al carajo, estaba yendo a primeras formas, a símbolo de Cristóforo, le estaba dando, no sé, 80 vueltas, digo, me estaba yendo al corno. Había No, no, empezado. es bien fácil, es tipo darse cuenta de eso nomás y sale. Está, Ah, porque como estamos en R3, si el tangente son iguales, los normales también. O sea, menos de un claro, signo, pero si querés la dirección del normal, que es lo que te interesa, es igual. sí, está genial. Sí, 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 está. Yo en el principio, o sea, yo me había concentrado en los otros dos porque dije esto me va a llevar más y el primero así, el 3 digo, lo miré así, dije, yo qué sé, no sé. Y después ahora me fui para el otro lado, pero es verdad, eso es fácil. Está, gracias. Dale. Deme un segundito que ya vengo. Dale. Como nota, ¿cómo que se pronuncia la I, tu nombre? Alen, sí. Alem, además. Sí, Alen, sí. No, no, que los normales podrían ser opuestos. En realidad. Ah, Pero, claro, está, pero podés, es un aumento pequeño ahí. está, está. Está, no. No, yo me había metido en los otros porque tienen, viste, más desarrollo, más cuenterío. Bueno, está, este lo había mirado así por arriba, dije, y esto no se me ocurrió nada, y me puse a encarar lo otro, porque no hay mucho tiempo, hay que entregar ahora nomás. Mm. Bien, volví. Estaba escuchando algo que dijera algún comentario. ¿Qué pasó? No, nada, lo de que las normales podrían ser opuestas en realidad, no necesariamente iguales. Ahí va. Es como un detalle. Sí, podrían ser opuestas, pero la podés tomar. O sea, a menos de parametrizarla, podés tomar así. Así que, igual si son opuestas no pasa nada, porque si son opuestas, como el vector es el mismo, este ciclo al menos te lo arregla. Claro, te le cambia Porque que sea opuesta es que esto es menos, o sea que n de ese techo es menos n de ese, Cada vas a tener menos. dale, Dos menos. dos menos, uno Dos de menos este extra. y uno de este, entonces se arregla, menos con menos más. Ah, O sea que en el fondo funciona. No hay que reparametrizar, pero si quieren, esta igualdad vale a menos de reparametrizar, pero aún así, que sean opuestos, igual funciona. sí. Gracias. Después en el último que es de mi tarea, con respecto a la letra, Me fijo. A ver. Ajá. ahí va. Con respecto a la letra, acá tipo, en realidad claramente estamos tomando
geodésicas, como que las podés extender infinitamente, algo así como está implícito, me parece. Un poquito más. Sí, está implícito en eso, sí. Sí, sí. Aunque paraboloide de revolución. Ah, sí, es un paraboloide de revolución. No, me quedé con el cono, pero a veces en cono falta una raíz. Así que te das un paraboloide de revolución. Ujú. Tenemos algo así. Ahí está. Queremos ver que las que no son meridianos, meridianos dijimos que son las verticales. Estas no se enrollan en nada. Pero las que no son así, dan infinitas veces vueltas. Como que acumulan acá abajo, digamos. Nunca llegan ahí abajo y dan vuelta, 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 vuelta. Entonces, ¿qué se le ocurre usar para hacer No, esto? pero dice que se autointersecta. Infinitas No, veces. no hace así, perdón. Lo que hace es subir y bajar. Ahí va, yo me imaginaba algo así. Sí, sube y baja, sube y baja. Claro, pues si no, no se autointersectaría Hace infinitas algo veces. Claro. así y por Sí, allá empieza a subir. Y por claro. atrás, así que empieza. Yo tipo, intuitivamente pensé que iban a hacer los cortes con el plano, pero no estoy seguro. Corte con el plano. ¿Con qué plano? Con algún plano, que no sea vertical, obviamente. Como que las geodésicas iban a hacer los cortes con el plano, pero no sé, ya tipo intuitivo, o sea, era una idea. Podría haber más cosas, me pareció. ¿Sabes? Aunque sí, esto es de revolución, ¿no? Cuando es de revolución. No sé, no sé si hay el Bueno, no, porque el toro es de revolución y las geodésicas no son cortes con planos, a priori. toro, el toro. Sí, en el episodio tampoco. Porque Eh, sería como súper raro, no sé, que bajase y después subir. Pero tal vez es así, no sé. sí, me da la impresión de que tiene que ser así. La verdad que no me acuerdo bien, pero creo que sí. ¿Pero qué se les ocurre para hacer esto? Hay algo que vieron en teórico, les tiro un pique a ver si se acuerdan, que involucra el seno de un ángulo. La formulita de algo que involucra el seno de un ángulo. Ah, bien, había uno que decía que el ángulo era constante. Estamos hablando. No, el ángulo no. El producto del seno del ángulo por otra cosa era constante. Creo que le erró por seno del ángulo. Hay que revisarlo. Ahí va. Correcto. Sí, sí, eso mismo decía. El R era el F. Algo así. ¿Te acordás cómo se llama ese teorema? No, tiene un nombre, pero no me acuerdo. Bueno, Es constante ahí va. en las geodésicas. Sí. Esto tiene un nombre. Geodésicas. ¿Cómo es el nombre de esto? Lo buscamos en la... Para. Bueno, que el teoremita este era para eh, parametrizaciones que sean tipo de revolución, o sea, tipo las básicas, ¿o no? Bueno, podemos pensar por revolución entonces. ¿No? Porque creo que solo apuntaba para ese tipo de. Pero a priori... A ver. Creo que al principio de la clase sale diciendo, tipo, somos. Sí, sí, que él empieza con eso. Entonces hay que parametrizarla de esa forma, a ver qué pasa. ¿Cómo podríamos parametrizar esto? Como una superficie de revolución. ¿Se les ocurre cómo hacerlo? Hay que encontrar una curva y cuando la giremos nos dé el paraboloide.
Una curva, por ejemplo, en el plano XZ. ¿Qué es un X cuadrado? Eso? O raíz, no sé para qué lado lo estés viendo. Sería algo así, ¿no? Ahí va. Capaz que en el XZ. O sea, podemos pensar en XY y después ver cómo queda en XZ. Pero tendría que- Con la parametrización que habías puesto recién, ¿no debería funcionar igual? No sé, tengo mis dudas. Puede ser. O sea, no tenemos el teoremita directamente. Claro, las cuentas está hecha para esa parametrización, así. Claro. Ese es el tema. Porque después dice, de 1 saca eso de Groth, y 1 está hecho a partir de la parametrizada así. A priori debería funcionar, pero para estar seguros, te podemos decir que alfa de V va a ser algo, 0 algo. O sea, acá va a venir F de V y acá va a venir G de V. Ahora, alfa tiene un parámetro solo. Entonces, z es igual a x al cuadrado más y al cuadrado, lo que decían. Cuando estamos en el plano xz, y vale 0. Así que nos queda v al cuadrado. O sea, la parábola, básicamente. Es una parábola. El plano xz es una parábola. Así que la parametrización esta sería, o sea, cuando queremos girar esto ahora, va a quedar phi de v igual v coseno de u, v seno de u, v al cuadrado. Y a ver si tiene sentido. ¿Sí? ¿No? Porque fijado v me da un círculo de radio v. Ujú. Este sería v. Altura v al cuadrado. Y fijado u, y empiezo a mover v, me da las parábolas. Entonces es un paraboloide, sí. Bien, lo tenemos de esa forma entonces. Y lo que tenemos es que ese ángulo es constante. Entonces, ¿qué podríamos hacer con eso? Ese ángulo no, perdón. R, ese ángulo es constante. Podemos hallar R, supongo. Eso se puede hacer explícitamente. R no es la distancia de origen nomás. A ver. Puede ser. Para mí toma R igual a F. Tal vez F coincide con R y por eso le pone ese nombre. F igual a R. Y F es el que está acá. Sí, en nuestro caso, ese. supongo que sí, que debe ser este F. Debe ser ese. Está de más. Que sabe entonces es que en nuestro contexto es que V, coseno de tita, es constante. O sea, porque este es el F, si querés. Yo no había entendido. Pensé que eso sería el F de la segunda forma, pero está bien. Entonces, no la distancia del origen, es la distancia del eje Z. El R se aparece en la formulita. Lo pongo a R y aclaro eso. R, esto es distancia al eje Z. Entonces, esa distancia con el coseno del ángulo tiene que ser constante. Quiero ver cuando dice con el paralelo. Cuando yo entiendo que decía con el paralelo es que hay un único paralelo.
Y los paralelos cortan con planos horizontales. Tipo el ecuador. Entonces, ¿cómo sería el tema? Vamos a ver, tenemos una geodésica que viene, y acá tenemos el paralelo en ese punto. Entonces, el angulito ahí es el θ. Y esta distancia acá es el R. O sea, por cada punto pasa el único paralelo. Por eso dice el paralelo. Cuando dice el paralelo está asumiendo que es un único. Y eso está bien, porque por cada punto, o sea, los paralelos son cortados con planos horizontales. Entonces, por cada punto tomás la coordenada Z y hay un único Z posible. Entonces hay un único paralelo. Voy a hacerlo de vuelta el dibujo más grande abajo, pero ¿ven eso más o menos como es? Tenemos paraboloide. Entonces tenemos una geodesia que no sé lo que hace. Se la estoy dibujando así por dibujar algo, pero en realidad no sabemos que haga eso. Entonces fijamos un punto. En ese punto hay un único paralelo, que es cortar esto con un plano paralelo al eje, al plano que sí. Eso rosado sería el paralelo. Paralelo que pasa por P. Entonces, en el fondo, el ángulo de geodesia con el paralelo es el ángulo, o sea, el ángulo entre dos curvas, ¿se acuerdan cómo es? Este tiene la velocidad v, este tiene otra velocidad v barra. Entonces, el ángulo es el ángulo que forman acá, como vectores. Entonces, ese es el ángulo y el R es esta distancia, de acá al Z. No sé cómo. Esta distancia acá es el R. Entonces, R por coseno de ese ángulo tiene que ser constante. ¿Se entiende más o menos cuál es el ángulo? Por ejemplo, pensemos qué pasa con los paralelos. Desde acá creo que decía así que los paralelos siempre son. A ver. Pero los meridianos siempre son geodésicas. Por longitud de arco son geodésicas y los paralelos era si el F era 0. Y F' vale 0. Son geodésicas, si no, no. Acá el F'. Creo que no vale eso. No vale 0, vale 1. Así que el paralelo no sería geodésico. Qué raro igual, ¿eh? Es raro, ¿no? Porque tendría que ser. Tendría que ser, les explico por qué Julia y yo sabemos, porque estuvimos trabajando en ejercicio parecido. ¿Sí? Los paralelos acá son círculos. Las aceleraciones en los círculos siempre apuntan hacia adentro. O sea, siempre apuntan hacia el centro. Y acá el plano tangente es así. Entonces, la aceleración siempre es ortogonal al plano tangente en un círculo. De esta forma. Por lo tanto, la derivada covariante de la velocidad da 0. Ah, no, para. ¿Viste que porque el tangente está chanfleado? Yo me imagino un poco que la geodésica podría estar como torcida. Claro, pues yo estoy pensando que el paralelo nada más.
sea, paralelo es cortar con un plano Z a alguna altura, Sí, y por ahí eso. el tangente te queda en la dirección ortogonal de ese plano Z. No, ¿no? Eso, te queda chanfleadito un poco. ¿Está bien? Sí, Ah, sí, tenés razón. Claro, porque por la altura, digamos, no te queda así, te queda tipo así. ahí va. Entonces, por eso es que no es una geodésica, ¿no? Está bien. Está bien que no sea una geodésica. Como cuando... Está bien. A ver, permiso, Esa no es geodésica. te anoto acá un segundo. Antes de hacer las cuentas, pensemos un poquito geométricamente, a ver si tiene sentido. La distancia que tiene la geodésica con el eje Z, esa distancia de R, por el coseno del ángulo. O sea que el ángulo va cambiando, ¿no? En otro punto tengo otro alfa punto, tengo otro paralelo, pero en cada punto puedo ir calculando el ángulo. Entonces, R por el coseno del ángulo tiene que ser constante. Entonces, ¿qué pasa, por ejemplo, si la geodésica se está acercando al origen? Otra pregunta, si quieren. ¿Una geodésica que venía de acá arriba puede llegar al origen? ¿Puede llegar ahí abajo? Tienes un meridiano, digamos. Pa, no, Claro, si no es un meridiano, justamente. O sea, porque ¿qué tienen de particular los meridianos? Los meridianos son así. O sea, decís tipo en el límite, ¿no? Claro, digamos, a infinito, pero vamos a pensar un poquito sobre los meridianos. Los meridianos son así. Mm. ¿Qué pasa el ángulo? O sea, acá en el dibujo no se nota, pero el ángulo Son 90. son 90. O sea, que el coseno del ángulo es 0. Y ahí se rompe un poco. Ahí sí te permite llegar al origen. Pero si no sos un meridiano, este ángulo no es de 90 grados, o no es de piso de los radianes. Por lo tanto, el coseno no es 0. En el límite el radio no puede ser 0, porque R por coseno tiene que ser constante. ¿Se entiende? O sea, hay como una cota, si quieren, aparte, hasta qué radio puede llegar, porque lo podés dejar acá. Sobre el coseno tiene que ser el radio, entonces el radio no puede ser cualquier cosa. El coseno va entre -1 y 1. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? R, sacando el caso que el ángulo esté de 0, el R nunca puede valer 0, porque esta cantidad nunca vale 0. Me recuerdo un poco, hay algo acá como de ecuaciones, tipo fuga de compactos, pero no sé. Para que se siga intersectando. Está muy aburrido. Vale, escape de compacto. ¿Qué momento es ese? ¿Qué momento? Porque Entonces, no se va a ir por abajo, si lo acotás por abajo, y por arriba supongo que también podría ser algo así. Entonces se te va a tener que seguir yendo para los costados, pero me recordó eso, pero hay cosas. puede ser que tenga que ver con eso, ¿no? O sea, si lo podemos acotar, funciona, porque digo, la curva tiene velocidad constante, por ser decir. Entonces nunca se frena, digamos. Siempre está girando, siempre girando. Entonces, si vos la acotás entre dos lugares, a priori podría ser que estuviera acumulando en algún lado y que no sea un intersecte, entonces no alcanza, pero es un buen camino. Pero, a ver, de acá que podemos sacar. Esto sí o sí es constante. Entonces, R y el ángulo se tienen que mover de tal manera que R por coseno del ángulo se hace constante. Entonces, a ver.
sea, quiero entenderlo primero geométricamente y después si quieren si hacemos las cuentas a ver qué sale, pero... Ese ángulo ahí. O sea, ¿cómo podríamos caracterizar que la curva se está autointersectando? O sea, ¿cómo podríamos, una vez por lo menos, cómo podríamos probar que se autointersecta una vez? Está raro porque es como todo local, ¿no? Entonces, Claro, el ángulo ese es algo como local, sí. o sea, como en general la teoría de la mesa es local, entonces es raro. Pero, bueno, no sé. Sí, en parte tiene que ver con esa pregunta que se hace al principio vos, de que estamos suponiendo que la podemos extender para siempre, la geodésica, lo cual tiene cierto sentido, porque ustedes vieron que por cada, o sea, ustedes se pagan un punto y da una velocidad que está en el tangente y hay una única geodésica que pasa por ahí. Entonces, yo me paro acá, con esta velocidad, para una geodésica capaz de un pedacito así nada más. Ahora me paro acá, y así puedo ir. El tema es claro, que las geodésicas se pueden ir cada vez más chiquitas, digamos. Y entonces necesitas una cantidad capaz. Estoy diciendo cosas sin muchos argumentos. Capaz podría llegar a necesitar una cantidad no numerable de pasitos. Y eso es un problema. Pero supongamos que sí, que tenemos la geodésica entera. O sea, yo lo primero que veo que tendría que pasar es que si el ángulo por acá es para abajo, si yo quiero que se autointersecte en algún momento, el ángulo tendría que ir para arriba después. O algo del estilo, cosa que empiece a subir y tenga chance de cortarse. Porque si el ángulo siempre va hacia abajo, no se va a cortar nunca. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? O sea, si la geodésica hace tipo así, siempre baja. Nunca se va a cortar. Lo que va a tener que pasar es que la geodésica venga y en algún momento, en vez de bajar, empiece a subir. Entonces ahí va a tener chance de cortarse. Capaz que no se corta, pero por lo menos va a haber chance de que se corte. Yo tenía una pequeña intuición, mira, te escribo por arriba. Porque, ¿qué pasa si queremos conectar esos dos puntos con una geodésica? Estaría haciendo algo así. Donde esto, la normal de esto tendría que ser también una X. O sea, este es como el dibujito que me imagino. Sí, tiene que ser algo, sí. La cuestión, y la parte que me parecía rara, que si esto fuese cierto, ¿no? Y quisiésemos pasar a conectar ahora el que escribía a la izquierda con uno que esté más a la izquierda, pasaría ahora a ser también así. Y van a ser una resultado raro, como que la unión de estos te queda rara. A la vez no es un problema. Pero pasa que la unión de geodésicas no es geodésica. Ah, no, por eso en general no, pero me resultó Está en el raro. R2. Vos, de acá a acá, con la geodésica es la recta. De acá a acá la geodésica es la recta. Pero eso no es una geodésica de acá hasta acá. Correcto. La geodésica de acá hasta acá es otra cosa. De acá está pasando lo mismo. De acá hasta acá es esa geodésica. De acá a acá sí.
Pero de acá a acá no es la unión de esas, debe ser algo más tipo así. Sí, Debe ser eso lo que está pasando, pero está bien el argumento. Tiene que ser algo así, sí, para unir dos puntos de... Ah, ¿dónde quedó el dibujo? Más abajo. se va a enganchar con el... Ah, me quedó una hoja libre y no sé qué pasó. Tenía que ser algo así, sí, la geodésica. Por el argumento normal, digamos. Y entonces cuando lo seguís, lo que me resulta raro poner es que esto cuando lo seguís debería seguir subiendo. Eh, Bueno, puede ser que siga subiendo acá, pero acá también tiene que seguir subiendo. ¿Cuál es la derecha? Sí. Y bueno, ahí está pasando lo que yo quería que pasara, ¿no? Que el ángulo cambia. El ángulo era para abajo en un momento, pero acá empieza a ser para arriba. Ok. ¿Qué es lo que necesitamos de vuelta? Si la curva siempre tiene un ángulo para abajo, siempre para abajo, que está bajando, 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 y nunca se va a cortar, digamos. A ver, tengo una nota interesante, a ver. Esos rojos que acabas de escribir vos, no se pueden juntar, no, a ver, ¿cómo se hace el dibujo? Sería tipo así. Ya está difícil de dibujar. Pero no puede haber una curva sola, ¿no? Que sea cerrada, decís vos. Sí, creo que ahora me doy cuenta que no puede haber una curva sola, No, cerrada no, creo que no. porque si no, también tendrías la geodésica que va por abajo, digamos. También, cualquiera del dibujo. Pero ahí no tendrías unicidad. No, las únicas cerradas son los paralelos. Ahí va. Entonces son realmente extrañas las geodésicas. O sea, mi idea original de que eran cortes en el plano está mal. No, porque eso es algo local. Eso de que la geodésica es la que minimiza distancia entre dos puntos, no sé qué, es algo local nada más. Vos agarrás un abierto y agarrás dos puntos, bueno, hay una geodésica que minimiza, pero pensá en la esfera. Ah, no, mi argumento iba por, ya sé, mi argumento iba Ah, porque, a ver, ¿cómo se llama? Ah, claro, lo de la unicidad también era local, decís. Ah, no me acuerdo. sí, o sea, la universidad te dice que dado un punto de la superficie y Eh, un vector tangente, que sería la velocidad de tu geodésica, hay una única geodésica que pasa por ese punto y con esa velocidad. Eso es lo que dice. bueno, iba por eso, entonces no es como raro, porque tendrías una geodésica mirando para... Esto es lo que está diciendo, ¿no? Tenés una geodésica mirando para abajo así y la otra está mirando para arriba. No, pero eso puede pasar porque tenés velocidades distintas. Ok. Ah, gracias. Pensá en el plano de vuelta. O puedes tener algo así. Está bien, Esta geodésica acá y esta geodésica acá. está listo. O puedes tener otra acá y esta geodésica acá, otra acá. O sea, el tema es, por cada punto y cada velocidad, tenés una única. Si vos tenés dos velocidades distintas, vas a tener dos geodésicas. Una por cada velocidad que tengas. O sea, con velocidad me refiero a un vector de tangente. Entonces sí se podrían juntar. Entonces, la idea es jugar con esto. Es jugar un poquito con que esa tiene que ser constante. Y lo que hay que hacer, digamos, lo que a mí me está mostrando un poco que hay que ver es cómo caracterizar que se están cortando. O sea, a sí mismo. O sea, cómo vas a verlo en la cuenta que se está autointersectando esa geodésica. Capaz que sale con lo que dijo Julián, ojo. O sea, sabemos que abajo no puede llegar, hay una altura mínima. Hay una altura mínima que viene dado por esto, digamos. Esto es menor a, perdón, es mayor, a ver, es mayor que K. Porque cuando el coseno se hace menor que 1, esto es más grande. O sea, el cociente es más grande que acá, porque dividir entre algo menor que 1 es dar vuelta a la fracción, o si fuese una fracción. Pero... El K igual depende de no sé quién, no es global, ¿no? Pero supongo que te podés tomar el no sé qué de todos los K y ponga algo de ese estilo.
Ah, eso es un buen punto. El K es no, el K no es local. El K es el mismo siempre, creo. O sea, esto es constante a lo largo de toda la geodésica. Ah, listo. No. El CK es constante siempre, por eso. Entonces, hay una altura máxima acá, hay un K, donde la geodésica no puede entrar, digamos. Lo que estaría bueno ver si también hay un K máximo. Si esto es menor a algo, capaz que no es el K, digo, pero menor. Y ahí está medio raro, porque cuando esto tiende a cero, el cociente tiende a infinito, ¿no? Entonces, a priori se podría escapar por arriba. Habría que ver si eso pasa o no pasa. A ver. Eso no corresponde con el meridiano. O sea, cuando el ángulo es cero, sí, pero yo te digo que tiende a cero. Muy de a poquito. Sería como que está dando vueltas, pero cada vez sube más rápido en relación a la cantidad de vueltas que está dando. Sería un dibujo así estaría. Ahí acá abajo empezó dando muchas vueltas, pero después empieza a subir y empieza a dar menos. O sea, cada vez gira más lento, digamos. Sube más rápido y gira más lento. Bien, bien, bien. Tal vez puede pasar eso. Que el coseno sea cero es que estás apuntando para acá, entonces imaginando que el coseno sea así, después o sea, que el ángulo sea así, así, de a poquito vaya hacia por arriba, y está ahí lo que va a pasar es que el rayo sea más grande cada vez, porque, simplemente porque está en la superficie. Si vos subís, esta distancia es más larga. Hay un argumento ahí de que, tipo, no sé, está difícil la pregunta. Tipo, como de que, hay un tema de que como gira muchas veces, tipo, no sé, eh, por más de que se vaya en el infinito, es como lo va haciendo desde los dos lados. O sea, una vez que llega al mínimo, digamos, hay como una cuestión de que va girando en los dos y tipo, por más de que se vaya en el infinito, igual se siguen chocando entre ellos. No sé si se entiende. Y eso es lo que habría que ver, sí. Ahí va, pero está bien. Pero está bastante difícil. Está bueno. A priori no tendría por qué, pero en el fondo va a tener que pasar porque te está pidiendo que lo pruebes. Pero al principio podría irse para arriba y nunca tocarse consigo mismo. Claro, por eso, hay como una cuestión de que tienen que girar muchas veces. Como de que siempre dan una vuelta a partir de, tipo, como que te mueves tanto para arriba y ahí da una vuelta. Por ahí. Otra pregunta es que, o sea, yo estoy suponiendo que esto llega acá y sube, ¿no? Pero podría ser que acumule acá o no. O sea, que nunca valga acá, pero que empiece a girar cada vez más cerquita, cada vez más cerquita, más cerquita, más cerquita. Eso podría pasar. Mm, o sea, la velocidad es constante, como, Sí, la velocidad es constante. tipo, ahí no se acumularía el infinito. No, no sé. Ah, para. La pregunta sería que, pero si se acumula ahí no se intersecta tampoco. Y a priori podría pasar. Que el ángulo vaya variando muy poquito, entonces el radio varía muy poquito, eso quiere decir que baja muy poquito, y de manera que ese cociente sea constante. Ese cociente, pero el pregunto sea constante y que, bueno, que sea siempre mayor que acá el cociente. La velocidad es constante, eso es cierto. Capaz que para que acumule tiene que ir frenando. A ver.
¿Por qué no podría acumular? Acá es mayor o igual, primero que nada. Si llega a estar a la altura acá y siempre se queda ahí, ahí ganamos. No sé si es que ellos llegan a pasar, pero eso no pasa porque ya vimos que los paralelos no son geodésicas. O sea que nunca llega, si en algún momento llega a la altura acá, no se puede quedar ahí. Tiene que subir. ¿Eso se entiende? Voy de vuelta. Esto de altura acá es un paralelo, porque es cortar la superficie con el plano altura acá. Entonces, si la geodésica viene, toca ahí y sigue un rato adentro, estamos en problemas, porque ese cacho no es una geodésica, es parte de un paralelo. Los paralelos ya vimos que no son geodésicos. Entonces, lo único que puede hacer, si es que llega, si realmente llega a tocar ese paralelo acá, lo que tiene que hacer es rebotar para arriba. Porque para abajo no puede ir porque tiene que ser mayor o igual. En K no se puede quedar porque no sería geodésica, entonces si toca, rebota. Y ahí empieza a subir. ¿Sí? ¿Eso se entiende? Entonces, lo que quiero ver que no pasa, de argumentar de una manera que no pasa, es que acumule. Porque solo si toca. Si toca, sube. Pero puede ser que nunca toque. Puede ser que esté acumulando ahí. Que se acerque cada vez más, pero nunca llegue realmente a valer K. No sé si se entiende el dibujo, pero se va acercando, acercando. Eso no tendría que poder pasar, según lo que pide el ejercicio. ¿Eso no cambia la constante de esta? Ajá. Puede ser. ¿Qué pasa si El R es constante, ya ven. el R, no, el K es constante? Y el R no vale B. Creo que sí. Claro, Ahí pero va, perdón. es la altura, básicamente. Cuando estamos en un paralelo, En un paralelo, Ah. sí. Si en un paralelo es constante. Pero los paralelos no son geodésicas, lo que pasa. El tema es que acumule, cuando acumula no está nunca en un paralelo, digamos. Siempre está bajando. El tema es que el ángulo es muy, muy chiquito, cada vez más chiquito. Si quieren lo pueden pensar así, es como pensar el límite cuando el ángulo tiende a cero. No, pero se va acercando a cero, se va acercando, se va acercando. Para que el cociente sea igual, lo que tiene que pasar es que
el radio llevas acercando a ese meridiano, ¿no? Porque el coseno del ángulo va a ser 1. Entonces K sobre el coseno del ángulo me va a quedar K. Entonces va acumulando ahí, pero nunca, o sea, como el ángulo no es 0, porque es un límite, digamos, en realidad nunca estás en un paralelo. Siempre sigue bajando, bajando, bajando. Entonces no me pasaría de que no, porque el valor del ángulo para poder intersectarse está bien de que siga bajando. Obvio, pero, pero entonces el valor del ángulo no, o sea, no tuviese que ser constante, tuviese que en determinado momento valer 0, por ejemplo, digamos que el ángulo negativo llega a un momento a valer 0 y después cambiar a otro valor como para que empiece a subir y dé posibilidades de auto intersectarse, ¿no? Claro, eso es lo que digo yo. Si eso pasa si llega a valer K en algún momento. O sea, si el R vale realmente K en algún momento, después rebota y el ángulo cambia. O sea, acá venía para abajo, va a ser para arriba. Este es un caso y lo que hay que ver que en ese caso se empieza a intersectar. Porque a priori no tendría por qué. No, podría quedar podría ahí. pasar por acá atrás y bueno, se podría arreglar capaz. Habría que verlo. Sí. Pero el tema es, pensando ahora, lo que estamos pensando es, ¿por qué no podría pasar que empiece a acumular acá abajo? El ángulo no es constante, el ángulo va creciendo a 0, pero muy lento. Digamos, en el infinito llega a 0, en el tiempo infinito, pero a tiempo finito nunca vale 0. Si quieren pensamos nosotros, vemos eso, veamos que si rebota para arriba, entonces tiene que soportarse. A ver cómo sería eso. Es la mitad del trabajo. Para mí estaba buena esa idea de que si te mueves lo suficiente en el eje Z vas a dar una vuelta. Eso para mí se va a cumplir también. Si te mueves lo suficiente, o sea que si subís mucho, terminás dando una vuelta. Si subís mucho, eso seguramente pase y de ahí surja lo de que se intersecte. Si eso es cierto, ¿no? Porque la única manera que no fuese cierto es que el ángulo fuera pi sobre 2. Y eso no pasa porque nunca es un meridiano. Sí, no puede ir tipo subiendo no puede ir aumentando el ángulo. Sí, pero si el ángulo nunca vale pi sobre 2, capaz demora mucho, pero en algún momento tiene que terminar dando una vuelta. O vos decís que tipo... Que crezca más rápido, que el ángulo crezca más rápido de lo que giraría, digamos. No sé si puede, porque tiene que cumplir esto, ¿no? No puede crecer de cualquier manera el radio. O sea, la altura no puede crecer demasiado rápido porque no se cumple esa relación. Bien. Capaz que sí. Ahí va, pero habría que usar ahí va. Si querés acá puede decir que tita es K sobre R al coseno de esto. Vos querés ver que tita pasa de 0 a 2pi, por ejemplo. No, de 0 a 2pi, no, el tita es otro, perdón, no ese es el ángulo que queremos. Porque el tita es el ángulo con el meridiano. Queremos ver el ángulo respecto al eje, no sé, al eje X, por ejemplo. Este ángulo nos interesa. Llamarle phi. Bueno, phi no, alfa. Para mí era ese, ¿no era ese? Es que el tita es el ángulo con el meridiano. Alfa Ahí también. va. Si fuese pi sobre 2, era eso lo que estaba diciendo. Pero si fuese pi sobre 2, lo que está pasando es que hay que ver cómo lo medís, pero o va para arriba o va para abajo. Ahí va, si tendiese a pi sobre 2. Eso.
tiende a pi sobre 2. Eso que creciese bastante más rápido. Me da la impresión de que no puede pasar, pero hay que ver. Pero pensemos que no pasa eso. Vamos a hacerla fácil primero, pero vemos cómo arreglamos el resto. Pensemos que llega a esa altura acá. O sea, acá hay un paralelo de altura acá. Donde la geodésica viene. Y toca en algún punto y cuando toca rebota. Y empieza a subir. O sea que acá venía bajando, pero acá sube. Entonces, ¿cómo probamos ahí que se corta por lo menos una vez? ¿Cómo probaríamos eso? O sea, en el dibujo que yo hice es claro, ¿no? Pero si quiere pensemos primero esto. ¿Puede llegar a esta altura sin tocarse nunca? O sea, esta geodésica yo la empiezo a extender. ¿Podría llegar hasta acá arriba sin tocar nunca la parte misma geodésica? No. No llega. Claro, lo que pasa es que no sé, tipo, qué tan arriba tendrías que ir o cómo. En este dibujo, si quieren, ¿cómo podría ser la geodésica para de acá pasar hasta tocar algún punto de este disco, este círculo rojo, negro arriba, sin cortar la parte? Claro, hay algo ahí de que si ya diste una vuelta entera con el otro, con la ida, digamos, de la curvita, antes de tocar, con la parte en el pasado, por decirlo de alguna forma. Ahí va. Si ya diste una vuelta desde entre los dos paralelos, el que estaba abajo y el que dibujaste arriba, Ah. Entonces pensemos listo, que no. caput. Ahí está bien. Ahí Pensemos creo que que esto está bien. hace así y ahí rebota. La pregunta es, ¿puede pasar eso? Bueno, ponele, por eso, me parece que ahí estaba un poco la idea de que si pudiese subir lo suficiente, porque en principio, si no subís mucho, te va a pasar eso que estás diciendo. Claro, Si sí, pudiese localmente va a pasar eso, ¿no? ahí va, por eso, es como, Ahora podemos verlo así. Vamos a hacerlo completo. La idea es ver que a la larga, con suficiente altura, esto dio una vuelta por lo menos. Después localmente va a lucir como que vamos a hacer. Localmente va a venir ahí, nos va a dar una vuelta y va a picar. Tiki, ahí rebota. Entonces, localmente siempre lo vamos a ver así. A ver, rosado. Siempre va a venir por acá, va a irse y no va a dar una vuelta. Entonces lo que pregunta Julián, que está bueno, es, ¿será que si vamos suficientemente arriba vamos a encontrar que dio alguna vuelta por lo menos?
Capaz se puede jugar, a ver, si no sé si se hace un poco de trampa, pero... Eso de cloro... Bueno, no me sale el nombre. La relación esta es con el coseno del ángulo y formado con los paralelos. Pero si nosotros en ese mismo punto dibujamos un meridiano va a ser algo así. Va a abrir el meridiano, pero... El ángulo este, para el meridiano, es el seno. No sé si logran ver eso. O sea, este mismo ángulo, pero mirado para el meridiano, perdón, este ángulo, ahora va a ser el seno, otro ángulo. Pero tendría que valer lo mismo, entonces tendría que valer que R por el seno de ese otro ángulo también tiene que ser constante, capaz otra constante, pero tiene que ser constante. Lo que tiene esto que capaz no da un techo para arriba, porque ahí, a ver, capaz que no. Para mí techo para arriba no vas a conseguir, pero lo que yo No. estaba pensando, tipo, no se cumple algo así como que... ¿cómo es esto? Bueno, no sé. Hay que usar la cosita esta que R por coseno es constante, pero, como que el ángulo crece tanto como lo que sube, hay tipo algo de eso, pero está raro. Sí, hay una relación ahí, el tema que no es lineal, porque ese coseno ahí te complica. La otra, a ver, proyecto abajo. Bueno, no sé. Lo pienso para el viernes y lo vemos bien el viernes, pero tiene que andar por ahí. O sea, seguro que hay que usar esa relación. Voy a anotar lo que queda pendiente si lo pienso. A ver. Puede acumular. Puede subir y bajar sin dar una vuelta. Esos serían como los dos enemigos que tenemos. Si llegan a pasar uno de esos dos, nos complica todo. Y lo tercero que hay que ver es, si no pasa eso, con eso me refiero a esto, se autointersecta la curva. Intersecta. Sí, ahí sí. Parecería ser que sí, ¿no? Sí. Entonces, yo lo haría en dos partes, digamos. Probaría que si eso no pasa, entonces se autointersecta y después vemos cómo probamos que eso no pasa. O sea, hay como dos etapas. Ver que el enemigo no existe y ver que funciona si el enemigo no existe. Igual, si sí se cumpliese, ahí queda fácil con algo de que, tipo, para dar la intersección de una vez, ¿no? Por lo menos, o sea, si fuese a dar una vuelta entera. Y después lo mismo con este argumento de que tipo, subiendo tanto vuelve a dar una vuelta. Porque ahí como hay algo, podés tipo tirar todo solo a, a la norma, tipo, hay algo así, ¿no? Porque como tipo,
Como que lo puedes mandar un argumento de cálculo 1. No lo estoy entendiendo ahora, pero tiene que ser fácil. Como que tenés todo el, el radio cubierto, entonces tipo por Darbu, es tipo uno de estos bichos. O sea, está tipo por abajo y por arriba de la línea lo terminás cruzando. Tipo algo así. Pero no sé si se entiende. Bolzano, es tipo de esa familia de animales. Sí, sí, te entiendo. Habría que ver cómo definir la función para usarla, pero bueno, lo pensamos para el viernes. Bien, estaba bueno el ejercicio, yo lo sentía feo. Sí, está feo. Sí. Este es el ejercicio del práctico. Los otros dos son más accesibles, pero este es el ejercicio del práctico. Lo pensamos para el viernes entonces y vemos cómo es. A la gente que no puede ir el viernes, igual lo vamos a subir en el PDF, así que lo pueden ver ahí. Bien. Nos vemos. Bueno, abrazo. Chao, nos vemos.